Y el imputado que está ahí, sigue ahí, pues, porque a él no lo veo entonces. Don Acá Andrés. está, sigue en la sala. Ah, ya, ahí está, ahora lo veo. Ya, ese era el cuadradito que me faltaba, el de la sala de audiencia. Ya. Bien, comenzamos entonces con los alegatos de apertura. Ya le hice las prevenciones, por favor sean breves, 4 a 5 minutos para cada interviniente. Señora fiscal, tiene la palabra. Muchas gracias, sus señorías. Durante el transcurso de este juicio, el Ministerio Público rendirá diversas pruebas, sus señorías, con la cual probará cada uno de los hechos que se imputan a 8 de los acusados, en este caso que se refieren al delito de asociación ilícita y tráfico de drogas, y también respecto a los acusados Carrasco Santana, que tendrían participación también en el delito de tráfico de drogas. Ustedes escucharán a testigos, principalmente funcionarios policiales de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, quienes expondrán en primer lugar cómo se inicia esta investigación, que culmina con las detenciones de los acusados en esta causa, fechas, sujetos de interés, primeros indicios de personas que efectuaban tráfico de drogas en la comuna de Coyhaique, como lo son don Jorge Carrasco Cáceres Vázquez, su pareja Cristina Carrasco Bifó, y don Sebastián González González, medidas intrusivas relacionadas con dichos imputados y otras diligencias investigativas. También darán fe de los primeros indicios de conexión de estos acusados con sujetos de interés de la ciudad de Puerto Montt, en específico y en primer lugar con don Diego Araneda y Sonia Barraza Pacheco, y posteriormente cómo surgen los indicios respecto a los acusados Alexis Barría Villegas y María Ignacia Olmedo Oyarzún, y finalmente respecto a don Rodrigo Salazar. Los funcionarios policiales se referirán en primer lugar a las medidas intrusivas de interceptaciones telefónicas, donde se evidenciarán escuchas de los acusados, donde coordinan con terceros entrega de droga, conversaciones entre los acusados que evidencian la conexión entre ambos, cobros de dinero, entre ellos específicamente cobro de dinero, depósitos entre cuentas bancarias, entre otras conversaciones relevantes. Además, hablarán del modus operandi de este conjunto de personas que se organizan para cometer delitos de la ley 20.000, el círculo del dinero, el círculo de la droga y en especial los roles de que cada uno de los acusados cumplían en esta asociación ilícita. Se expondrá prueba documental, se pondrá videos de depósitos de los acusados de Coyhaique hacia las cuentas de doña Sonia Barraza y María Ignacia Olmedo. También se expondrá el análisis de las cuentas bancarias de los acusados y de demás elementos que permitieron que el día 13 de abril de 2021 se solicitara la entrada de registro de los domicilios de los acusados Alexis Villega, María Olmedo, Yarzún, Diego Araneda, Sonia Barraza y Rodrigo Salazar, detenciones practicadas y demás diligencias efectuadas entre los días 13 y 16 de abril de 2021, declararán sobre ello los funcionarios tanto de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique, todos de la Policía de Investigaciones. También escucharán a los funcionarios policiales que estuvieron a cargo de la entrega de registro de dichos domicilios, droga incautada, demás elementos relacionados con el delito y demás antecedentes, y también los indicios y diligencias que permitieron la identificación de proveedores de esta banda en Santiago, lo que permitió las detenciones en flagrancia de los imputados Danilo y Camilo Carrasco Santana, droga y evidencia incautada a estos últimos el día 16 de abril de 2021. También escucharán el testimonio de los peritos químicos en esta causa, que se referirán al análisis de las sustancias decomisadas y sus resultados, y también se pondrán diligencias y conclusiones posteriores a la detención de los acusados, tales como la extracción y análisis de los teléfonos incautados a todos los acusados en esta causa. Que el Ministerio Público sucedía que al final de este juicio no cabrá duda razonable respecto a la participación de todos los acusados en los delitos imputados. Es por ello que desde ya solicito sus señorías pongan atención a la prueba que se rendirá en este juicio y al final se condene a todos los acusados por los delitos formulados en la acusación fiscal. Eso es todo, su señoría. Gracias. Los defensores los voy a señalar en el orden que los tengo en la pantalla. Don Andrés Piñeiro.
Muchas gracias, señoría. Muy buenas tardes, entonces. Lo cierto es que en este Disculpe, juicio... magistrado, disculpe. Solamente para los efectos de orden, además del nombre del acuerdo del defensor, si es posible, el nombre de la persona a la cual está defendiendo o representa, por favor. Para los defensores, para tener la claridad. Bien, don ¿No Andrés, aparecen en pantalla? señálelo, por favor. Muchas gracias, magistrado. Entonces, por la defensa de don Diego Araneda Guenel. Y como señalaba entonces, ustedes van a poder escuchar al inicio de este juicio la información que tiene que entregar el profesor Diego Araneda, así ya lo señaló. Es un profesor de educación física, trabajó anteriormente 8 años aproximadamente en el CESPAM de Padre Hurtado de Puerto Montt. 3 son los hijos menores que son el fundamento esencial para lo que les voy a contar a continuación de cómo él enfrentó esta causa y qué es lo que ocurrió finalmente. Al día de hoy, él lleva 1 año y 48 días privados de libertad, tiempo que efectivamente le ha permitido confirmar que lo que hizo al principio de la causa ha sido lo correcto. En este juicio, señorías, va a existir solo una versión, la de Diego, la de Fiscalía, pero ambas confluyen en una única versión. ¿A qué me refiero con esto? Diego se condujo por la senda de la verdad desde el minuto en que es detenido en su domicilio en Puerto Montt un día martes 13 de abril aproximadamente a las 6 de la tarde. Son 3 los funcionarios de la PDI que proceden a practicar esta detención respecto a aquel. En ese domicilio efectivamente se encuentran algunas sustancias sujetas a la ley de drogas como algunas otras evidencias de interés en el juicio que ustedes también van a poder apreciar. Diego en ese momento se entera que va a ser trasladado a la ciudad de Coyhaique. Así ocurre. Y el día viernes 16 de abril del año 2021, aproximadamente a las 9:25 horas, Diego toma una decisión importante. ¿Cuál es? Entregar información respecto de esta causa. Entregar información respecto de las personas que conoce, que aproximadamente eran 7 a 8 personas que o había visto alguna vez o había tenido algún contacto o de aquellas de las cuales sabía su existencia. No obstante que hasta ese momento él no sabe que habrían existido algunas interceptaciones telefónicas, lo cierto es que sí se apresta a entregar esta información. Punto importante, que él entrega información como uno de los primeros que presta declaración. Tanto es así que 27 días antes que la primera declaración o de la primera declaración que presta Alexis Barría, es que don Diego ya está contándole a un funcionario policial y a la fiscal del caso la información que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Él le precisa en esa declaración a quienes están presentes que sí conoce a Jorge Cáceres, que lo conoce aproximadamente hace 2 años, lo que dice él, esto sería el año 2019, que él efectivamente vendía droga en Coyhaique y que viajaba a Puerto Montt a buscarla, que en algún momento, y lo va a explicar también don Diego, habría recibido dinero para poder adquirir esta droga, que los viajes que se generaban por parte de don Jorge Cáceres o eran en vehículo o eran en avión en la línea Sky. ¿Y por qué aquí el dato este? Porque es importante, porque él dice que conoce o escuchó hablar de una señora que se llamaba Cristina Carrasco, que al parecer trabajaba en Sky, y esto favorecía que Jorge Cáceres pudiese viajar. Después se supo que Cristina Carrasco era pareja de don Jorge, que además habría comprado droga a Alexis Barría en la ciudad de Puerto Montt, que él luego fue el encargado de entregarle droga para poder venderla y que Alexis era quien tenía al parecer un contacto en la zona norte del país para poder haber comprado este tipo de droga. ¿Qué es lo que hace don Diego? Él no tiene una cuenta donde pueda recibir ciertos dineros que le fueron transferidos, pero logra de alguna manera obtener los datos de la cuenta de doña Sonia Barraza, donde luego se proceden a generar algunos depósitos de dinero. Desde otro punto de vista, Rodrigo Salazar sería la persona que habría eventualmente viajado al norte a buscar droga, y también va a explicar don Diego si esto lo sabe, lo conoce, lo vivió, si lo acompañó o no lo acompañó en alguno o en el viaje que se pudo haber realizado. ¿Qué es lo que iba a ocurrir finalmente con esta droga? Que esta iba a ser entregada a Jorge Cáceres
con apoyo de Sebastián González, para ser distribuida en Coyhaique. Hasta este punto, señoría, esto ocurre, como le dije, al inicio de la causa, abril 2021. Esta es una información que don Diego no tiene cómo saber si la conocen o no las demás personas que participan, y él la está entregando. Esto marca un hito. Aquí don Diego se maneja conforme a la formación familiar también que había recibido, que era manejarse con la verdad que él conocía. Esto le implica finalmente que ingrese a lo que se conoce como el búnker. ¿Qué es el búnker? Él, desde que ingresa a la cárcel en Coyhaique, que ha estado separado, ha estado aislado del resto de la población y ha estado aislado, como usted lo puede advertir, respecto de las otras personas que están siendo juzgadas en este juicio el día de hoy. El búnker, además, lo hace que los demás lo entiendan que, o, ¿qué pasa con Diego? Diego es imputado, pero también es testigo en alguna otra causa. ¿Por qué está tan separado o aislado o protegido? Es aquí entonces donde Diego, con la información que posee, da un paso más allá todavía. Más allá de solo colaborar en esta causa de droga. Él comienza a entregar otra información y, solo reitero el punto, 27 días antes que otro de los imputados que al parecer algo conocía de esto. ¿Qué es lo que dice Diego en este momento? Es una novedad que le va a entregar a la fiscal y una novedad que le va a entregar al policía que está escuchando esta versión que entiendo no se conocía, no se sabía. Y él dice... En su tiempo, defensor. Con esto termino. Unos segundos más, señoría. Dice que Jorge Cáceres le contaba que lo andaban buscando, que él recibía información al parecer de su madrastra, que la madrastra le contaba todo al padre de Jorge Cáceres, que por eso no lo detenían, que eso lo motivó a botar un teléfono, y que él sabía que al parecer esta madrastra era una juez de la localidad de Coyhaique, y esto hace que hoy día Diego además sea testigo en otra causa en la que se origina esta. Ese es Diego, es la persona que está sentado atrás mía, y son las dos informaciones importantes que va a entregar en el juicio, por lo que es droga y por lo que ocurrió posteriormente respecto de otras dos personas que están siendo perseguidas por la justicia respecto de aquello. Muchas gracias, magistrado. Bien, gracias, defensor Rafael Gallardo. Muchas gracias, señoría. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias, señoría. Mi señoría, la verdad que yo voy a ser bien concreto y voy a ser, ojalá, lo más preciso posible. La defensa, la teoría de defensa, como lo hemos sostenido siempre, respecto de mi representado, don Alexis Barría Villegas, es la siguiente. Él, desde el primer día de la detención, colabora sustancialmente con una serie de antecedentes, tanto así también que viene, como ustedes lo ven, señoría, en la acusación, reconocido el artículo 22. Posteriormente también participa en otras causas de relevancia, porque no vale la pena repetir, nosotros sabemos de qué estamos hablando, en donde hay involucrados funcionarios públicos, también él declara en esa y también es testigo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, señoría? Nosotros creemos que primero la imputación fáctica que hace el Ministerio Público, solo de la imputación fáctica no se puede desprender, sino solo el delito de tráfico. El delito de asociación ilícita no se puede desprender, primero, objetivamente, por el tema de la imputación, del contenido de la acusación. ¿Y por qué eso, señoría? Porque salvo ese título que en algunas cosas le pone a cierto relato de hechos en su calidad de jefe, en su calidad de líder, en su calidad de distribuidor, no describe los elementos necesarios del artículo 16, no describe dónde están las armas, dónde está la disciplina jerárquica que estructura el jefe hacia atrás. Hay elementos claros que se pueden desprender de que no existe acción ilícita. Se vende al fiado, se vende a diferentes personas que no tienen contacto entre sí. Por lo tanto, de la misma descripción que hace el Ministerio Público, no se puede llegar a acreditar la asociación ilícita. Y además, creemos nosotros que la prueba va a demostrar
que no existe esta asociación ilícita y que no están los elementos que el tipo penal y el juicio de reproche exige para poder condenar por este delito. Me voy a guardar los argumentos dogmáticos y jurisprudenciales para el cierre de esto, pero solo llamar la atención respecto de la imputación fáctica que no completa y además de que la prueba no es posible acreditar estos elementos que requiere el tipo penal especial ¿no es cierto?, del artículo 16. Respecto del agravante, uno no puede imputar en subsidio esta circunstancia, o es una o es otra. Cuando yo imputo en subsidio, estoy denotando como acusador que hay un problema en mi imputación, porque o es la agravante o es la asociación ilícita. O sea, el Ministerio Público no tiene certeza de qué es lo que es en lo que está contenido en la imputación fáctica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a solicitar. Colaboración sustancial, 22 que viene reconocido, 11.6, el 11.6 y el 11.9 lo vamos a dejar probablemente, si el tiempo así lo requiere, para la determinación de la pena, y una condena por tráfico. También, su señoría, y también es importante, las cantidades que se encontraron no son cantidades propias de las organizaciones ilícitas, ¿no es cierto?, del tráfico, en donde hay, insisto, cantidades de dinero, fondos previos para el funcionamiento de la acción ilícita. Las cantidades de droga son muy superiores. La capacidad de ejercicio de corrupción, dice la dogmática, de intervención en otras áreas lícitas, lavado de dinero. Las cantidades de droga que se encontraron en Puerto Montt son bastante coincidentes con un delito de tráfico. Para otros podrá ser microtráfico y podremos incluso discutirlo. Ahora, todo lo que he dicho no releva la obligación del Ministerio Público de acreditar todas esas páginas que contienen la acusación, porque recordar que tiene que acreditar más allá de todo aquellos elementos de la imputación. Y si ellos imputan fácticamente y normativamente una gran cantidad de cosas, todos ellos deben probarlo para poder darse por acreditado esa acusación. Y nosotros creemos que no tienen los elementos suficientes para acreditar eso. Por lo tanto, sin prejuicio que nuestra teoría va por el tráfico, más todas las atenuantes que ya hemos referido, eso no releva al Ministerio Público de acreditar esos hechos y su tipificación como del número 3, que también deberá fundarlo. Eso es, su señoría, y nos guardamos el resto de los fundamentos dogmáticos jurídicos al cierre de este juicio. Gracias. El defensor Patricio Veleida, varias veces lo he visto que se para y sale de cámara. Como hay otro abogado que también tiene la delegación respecto a sus defendidos, pudiera darse a entender que en esos casos usted no está presente y está el otro abogado. Le voy a pedir que si va a estar saliendo de cámara, mejor se queda como público, o si no, se queda siempre en cámara, porque es como que hay mucho rato que no está en cámara. Entonces no sé si usted está patrocinando o le está delegando en ese momento al abogado Alejandro. No, magistrado, lo que pasa es que mi oficina es grande y tengo esparcidos los tomos del expediente en distintos puntos y de repente sí, efectivamente me pierdo de cámara, pero no salió jamás de la oficina, ni he perdido, digamos, el contacto con el audio. Está escuchando, ya. Eso es importante porque Sí. acuérdese que la presencia del defensor debe ser siempre. Entonces, Sí, yo he estado siempre, solamente me paré en el minuto en que usted dio un break, así es que si de repente me he salido de cámara es porque soy hiperkinético, me muevo dentro de la oficina. ya, pero está escuchando, digamos. Constantemente. Ya, perfecto. Presidenta, ¿Sí? sin perjuicio de mi intervención únicamente como juez alterno, en la última parte del alegato de apertura del último defensor hace alusión a la tipificación del número 3. No sé si se refiere a la participación, no me quedó clara esa parte. Me refiero al tráfico, su señoría, al tráfico, a la ley de tráfico, no a la participación. Pero el número 3... Tráfico ilícito de estupefacientes, su señoría, no al microtráfico, a eso me refiero. Cuando hice esa alusión. Al artículo 3º.
en la ley de Así drogas. es. Perfecto, Así es, gracias. señoría. Gracias. Bien, gracias. Bien, el tiempo entonces para el defensor, don Ignacio Herrera. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo vengo en representación de doña María Ignacia Olmedo Oyarzún. Su señoría, nosotros vamos a solicitar desde ya la absolución para ella respecto al delito del artículo 16 de la ley 20.000, el delito de organización, por cuanto entendemos que acá ella no ha tenido participación en ninguna organización y tampoco existiría dicha organización. Respecto a su participación en los hechos que se han leído en la acusación, entendemos que está circunscrito una participación menor, una participación disminuida que sería la del artículo 16 del Código Penal, que sería la mera complicidad eventualmente en un delito de tráfico, el artículo 3º de la ley 20.000. ¿En qué voy a fundar estas pretensiones de la defensa? La voy a fundar en la propia investigación. En la página 36 del informe de Brianco número 119, que va a ser expuesto acá por los testigos, aparece que la única persona que no vivía del tráfico de drogas, que no tenía su fuente principal de ingreso al tráfico de drogas, era doña María Ignacia Olmedo Oyarzún. Y eso lo ponen textualmente los PDI en el informe policial. Ella desde el año 2018 ejerce su profesión de educadora de párvulos y tiene cotizaciones previsionales ininterrumpidas hasta el momento de su detención, incluso un poco después por la Fundación Integra. Entonces entendemos, su señoría, que ella estaría en una calidad distinta tal vez de los restos de los encartados. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Qué es lo que va a aparecer de los 3 audios de esa semana de audios que hemos escuchado? Mi representada salen 3 audios nomás. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir comprando marihuana para una amiga, va a salir preguntando por marihuana para ella, porque ella consumía marihuana, como muchos jóvenes de este país. Podemos estar moralmente de acuerdo o no, es una falta. Y además, su señoría, ella aparece justamente acompañando a su pareja. Su pareja era el que tenía en realidad el dominio del hecho como autor, como dice el colega Gallardo, de un delito del artículo 3 de la ley 20.000, y ella aparece tomando nota de quién le debía, llamando por teléfono, a veces contestando el teléfono, pero ella nunca compró cantidades de droga para la venta personalmente, nunca le vendió droga a nadie, nunca ejerció actos de control respecto de los fondos. Lo que ella hacía era prestarle sus cuentas bancarias a su pareja. Entonces, la participación, la aproximación que ella tiene al delito es más bien como pareja de una persona que está traficando que como un traficante en sí. Ella no le da orden a nadie, no está en ningún lugar jerárquico dentro de esta supuesta organización. Ella no recibe órdenes de nadie, salvo de su pareja, que le dice que anote ciertas cosas, un listado que fue incluso entregado, tengo entendido, al Ministerio Público. Entonces, entendemos que las penas de medidas que está pidiendo el Ministerio Público no se condicen con el grado de participación. Además, su señoría, desde ya vamos a cuestionar la existencia de una asociación ilícita porque hay un hierro garrafal e insalvable en la acusación. La fiscal de manera conjunta está acusando por el artículo 16 de la ley 20.000 y además está aplicando la agravante del artículo 19A. Y la agravante del artículo 19A dice textualmente: cuando no existe el delito de organización, podríamos aplicar esta agravante del artículo 19A. Dice que es excluyente. Como son excluyentes y la fiscal ni siquiera la invocó en subsidio de la otra, sino que conjuntamente entendemos que la imputación carece de certeza, es imperfecta y se excluyen ambas figuras, justamente por una deficiente técnica a la hora de ejercer la acción penal pública y punitiva del Estado. Entonces, señoría, entendemos que acá no existe un delito de asociación ilícita en lo sustantivo, como se comprobará en el devenir de este juicio, y además en lo formal hay un hierro basal en el ejercicio de la acción punitiva que impediría considerar tanto el artículo 19A de la ley 20.000 como el artículo 16. Para llegar al artículo 16 voy a reservar la parte jurisprudencial para mi alegato de clausura, pero necesitamos tener algo cercano a la CAM. Ahí tenemos una asociación ilícita. Acá no. Muchas gracias, su señoría. Bien, el abogado defensor Alejandro Cabello. Gracias, su señoría, con su venia, señora presidenta. Tal como lo ha solicitado magistrado, la exposición de esta defensa por parte de o en representación de Camilo Carrasco Santana va a ser precisa y concreta. Dice relación, su señoría, con que mi representado va a tener una actitud colaborativa
durante el curso de la investigación. Adelantamos desde ya que va a prestar declaración y además su señoría va a entregar, en opinión de la defensa, información valiosa en orden a aclarar y esclarecer sustancialmente los hechos en materia de la investigación y particularmente lo que dice relación con el hecho puntual que se le imputa a mi representado, haciendo presente, sus señorías, que no está, ¿cierto?, siendo formalizado ni investigado por ninguna organización, ninguna asociación ilícita. No hay designación por parte de ninguno de los coimputados respecto de mi representado, de ninguna interceptación telefónica. No hay registro fotográfico de mi representado durante todo el periodo de investigación que lo haga determinar que sí, efectivamente participaba de esta organización. En definitiva, la labor que tuvo que desarrollar mi representado Camilo Carrasco Santana fue una labor más bien vinculada a su hermano, con una labor, digamos, supletoria o subsidiaria de ayudar a su hermano para los efectos, Dani Carrasco me refiero, para los efectos de llegar al lugar de los hechos aquí en la comuna o en la región metropolitana de Santiago, llegar al lugar y hacer entrega a su señoría de el bolso que en definitiva contenía la droga que fue incautada. Desde ese punto de vista, la participación de mi representado ha sido, en términos proporcionales, su señoría, bastante escueta y única, y desde ese punto de vista, desde su mirada, su señoría va a aportar, como he señalado, antecedentes relevantes en cuanto a que el tribunal va a contar con mayor y mejor antecedente de hecho para poder, ¿cierto?, resolver y dictar sentencia a su respecto. Y en su oportunidad haremos las alegaciones correspondientes respecto a la valoración que podría otorgársele a aquella colaboración sustancial. Eso es todo cuanto puedo señalar. Gracias. El defensor Patricio Veleida. Muchas gracias, magistrado presidente. Tal como ha señalado el colega Alejandro Cabello, la participación de los hermanos Carrasco en esto es muy puntual y tiene que ver con un hecho que ocurre el día 16 de abril, si mal no recuerdo, y que consistió, ¿no es cierto?, en una venta de droga, en una entrega vigilada a un funcionario, producto, ¿no es cierto?, de un antecedente derivado de una llamada telefónica del señor Barría Villegas o Aradena Guenel, que se encontraban detenidos en el cuartel de la Brigada Antinarcóticos Puerto Montt, donde le solicitan, ¿no es cierto?, una compra de marihuana y algunas sustancias químicas, situación a la cual accede don Dani Carrasco. Así se lo ha explicado, digamos, y se lo ha declarado a la fiscal en más de alguna ocasión, incluso dando antecedentes respecto de quién eran los proveedores de las estampillas con sustancias químicas que le fueron encontradas en su poder. De manera que la actitud de mi representado, que ha sido absolutamente de colaboración con la investigación, colaboración que se vio limitada, digamos, por las necesidades de investigación, entiendo yo, que tenía el Ministerio Público y probablemente con la relevancia o no de los antecedentes que manejaba. Pero mi representado ha reconocido abiertamente su participación, ha reconocido también con la anuencia de su hermano que efectivamente ambos participan en estos hechos y van a aportar todos los antecedentes que tienen en su poder, va a prestar declaración y simplemente lo que esta defensa espera es que se considere, ¿no es cierto?, su cooperación y pueda, ¿no es cierto?, acceder a la pena mínima factible, ¿no es cierto?, atendido, ¿no?, el hecho grave
o gravísimo en el cual se encuentra involucrado, que es un solo hecho. Así que la defensa se limitará a eso, a cooperar el máximo posible con el esclarecimiento de los hechos. Gracias. Defensor Lorenzo Avilés. Gracias, señoría. Sí, alego en esta causa solicitando desde ya la absolución de mi representado, fundado en las siguientes consideraciones. La primera tiene que ver con, a mi representado se le imputa el delito de asociación ilícita. La asociación ilícita parte de un supuesto base. ¿Cuál es? Que haya un ánimo de pertenecer a una asociación, lo que en materia civil se conoce, o comercial, se conoce como la affectio societatis. Este ánimo, este deseo de pertenecer a una organización, y que luego esa organización tenga una organización, ¿no es cierto? Y que esa organización tenga la posibilidad de impartir órdenes y que hayan responsables y que hayan jefaturas y estructuras. Pues bien, en este caso en particular, mi representado no pertenece y no ha pertenecido a ninguna organización. Y así surgirá de la prueba que está en esta causa. Porque precisamente mi representado lo único que ha hecho es comprar un auto. ¿Sí? Aunque parezca sorprendente. Comprar un auto. Porque es a eso lo que él se dedicaba. Comprar y vender autos y transfiere fondos para la compra de un auto. Surgirá de la prueba que está en esta causa. En consecuencia, señorías, el Ministerio Público, haciendo una interpretación, bueno, todas las interpretaciones son interpretaciones, pero haciendo uso y abuso de la subjetividad, ha presentado una acusación que da cuenta de hechos y circunstancias que no se corresponden con la realidad objetiva. Lo demostraremos durante el transcurso del juicio y por eso también pedimos desde ya la absolución de mi representado respecto del delito de asociación ilícita, que además, como ya bien refirieran algunos colegas previamente, la acusación tiene un defecto procesal porque es lo uno o es lo otro. ¿Es asociación ilícita o es la agravante del artículo 19? Entonces, está mal formulada la acusación. Ahora, refiriéndome al delito de tráfico en el cual se le atribuye participación a mi representado, debemos decir lo siguiente. Primero, a mi representado nada, y esto lo reitero, nada le ha sido encontrado, nada le ha sido hallado en sí, en sus pertenencias, en su casa, en ninguna parte, porque él sí cometió errores en su juventud. Pero eso no significa que los haya cometido nuevamente, ni que sea persona de interés, que dice la fiscal. En consecuencia, señorías, no habrán elementos de imputación que permitan, más allá de toda duda razonable, darle cuenta de participación culpable en el delito que se le singulariza. Y por eso, señoría, pedimos la absolución de mi representado con expresa condena en costa del Ministerio Público, dando cuenta que mi representado lleva más de un año, que a esta altura un año y medio, un mes y medio, más de un año y medio, sujeto a una prisión preventiva que no le corresponde. Cuanto decimos, señor. Gracias. Don Mauricio Martínez, ¿tiene la palabra? Señoría, primero quiero preguntar si se me escucha bien con la mascarilla puesta, porque en caso dado, si no para buscar... ¿Está bien? Gracias, señoría. La defensa de don Jorge Cáceres Vázquez, que invisto, vengo a solicitar desde ya la absolución por ambos cargos que ha esgrimido el Ministerio Público en su contra. Principalmente, señoría, tomando en consideración que los principios rectores del Código Procesal Penal, entre otros, respecto de los juicios orales, dicen relación con la inmediación y con la carga de la prueba. Inmediación significa que el tribunal no puede prestar oído ni a lo que se dijo, ni a lo que se diga,
ni a lo que eventualmente se pueda pensar que ocurrió, sino que el tribunal lo que debe prestar oído es específicamente a lo que se prueba o lo que el Ministerio Público es capaz de probar en un juicio oral. Y en ese sentido se vincula entonces con la misma afirmación de que existe un principio procesal de carga de la prueba. Es el Ministerio Público el que tiene el deber hoy día de convencer a sus señorías de que mi representado participó en los delitos que se le imputan. Creo que, y de la sola lectura de una extensa acusación que sus señorías pudieran escuchar, hay partes medulares que son importantes rescatar. Entre ellas, la principal es que mi representado, cuando se le produjo su detención, se le encontró una cantidad exigua de droga para la imputación que hoy día lo vincula a este procedimiento. Y esa cantidad exigua de droga eventualmente es compatible perfectamente con consumo personal. De hecho, si ustedes releen la acusación, se menciona que en el domicilio donde se encontró un plato con trazas de cocaína, lo cual da cuenta de que eventualmente la cocaína estaba siendo consumida en ese mismo momento. La defensa, como también tiene la carga de la prueba de probar aquello, rendirá prueba respecto de que efectivamente mi representado es consumidor de droga. De hecho, rendirá prueba que también será indirecta respecto de que ese consumo de droga fue problemático a tal nivel que le produjo problemas a su familia. Y en ese sentido, señoría, es que la defensa entiende que el resto de las imputaciones que se realizan después de ese hecho particular, que es específicamente el hallazgo de droga en su poder, evidentemente se nutre sobre la base de puras especulaciones. Especulaciones que tienen que ver con interpretaciones desde ya en la acusación, en la cual la Fiscalía le dice, pongan atención sus señorías, acá esta persona ejerce un liderazgo porque en esta conversación dice esto, y resulta que la conversación dice una frase que es absolutamente simplificada, incluso con utilización de lenguaje soez. Entonces, evidentemente, de nuevo, lo que nos invita el Ministerio Público es a especular respecto de qué es lo que realmente se estaba diciendo en esa conversación, porque finalmente las palabras que utilizó mi representado evidentemente no dan cuenta de aquello. Nuevamente, señoría, además, el Ministerio Público nos pide la aventura de la especulación, tomando en cuenta de que en más de 5 o 6 meses de investigación desformalizada, y lo digo porque las formalizaciones de todos los imputados se producen aproximadamente en el mes de abril del año 2021, no fue capaz de probar siquiera una transacción en la cual haya participado mi representado. No fue capaz de probar siquiera un peso que eventualmente hubiese venido de reducción de drogas, porque finalmente lo que sus señorías tienen a la vista es que mi representado no tuvo droga en su poder más que droga compatible con su consumo, no tuvo dinero en su poder más que compatible con eventualmente otras actividades que también la defensa se encargará de probar durante el desarrollo de este juicio. Y entonces tenemos que entrar a especular que durante 6 meses la Fiscalía estuvo en la completa inacción, teniendo teléfonos pinchados, para especificar y establecer que efectivamente el señor Cáceres Vázquez haya participado, aunque fuera en una transacción. Eso no existe, eso no se logrará probar, y eso es lo que la defensa señala como punto fundamental para efectos de establecer que la nula participación de Cáceres Vázquez en ambos delitos que se le imputan. Ahora bien, y espero en 2 minutos poder referirme respecto de las imputaciones precisas que se le realizan. Señoría, comparto el criterio que específicamente del señor Herrera, referente a que la Fiscalía hace una imputación equivocada, una mala técnica procesal o lo que se quiera, pero esa mala técnica procesal es importante tomar en cuenta que tiene una consecuencia directa que está especificada en el artículo 341. Eso se trata de un accidente necesario del delito. ¿Qué quiero decir? Que cuando invocamos la agravante del 19, letra A, no solamente tenemos que contar o pensar que eventualmente sea incompatible con la imputación de la Fiscalía, sino que eso vincula al tribunal desde que no puede considerar para ningún efecto ni el 19 letra A, ni en este caso el delito del artículo 16, porque la Fiscalía lo que hizo fue una imputación incompatible que no puede ser subsidiada por el tribunal. Y en ese sentido, si no, estarían violando el deber de congruencia necesario de cualquier sentencia. Pero además de eso, señoría, y con esto espero cerrar en 1 minuto, lo cierto es que acá el problema meridiano y particular que tiene la Fiscalía respecto al delito de asociación ilícita y del delito de tráfico es precisamente que cuando se establece, más allá de los requisitos jurisprudenciales y doctrinarios para establecer la asociación ilícita, no se debe esto confundir con
aquellos accidentes que son inherentes a la ejecución del delito de que se trata. El delito de tráfico de drogas, señoría, en esta región necesariamente tiene que tener cierto nivel de organización. ¿Por qué? Porque acá en el Coyhaique no hay droga, no existe droga. Para poder ingresar droga a la ciudad de Coyhaique es necesario contactarse con otros proveedores de otras regiones. Es necesario, en este caso, establecer contactos con el norte. Es necesario comprar droga en otro lado. Es necesario remesar dinero. Esos son accidentes necesarios del delito de tráfico y del delito de microtráfico. Por lo tanto, establecerlos o tomarlos en cuenta para efectos de configurar primero un nuevo delito o un agravante, como en este caso es la organización, evidentemente en nuestro juicio no solamente no se puede alcanzar desde el punto de vista de la carga de la prueba, sino que no se puede alcanzar porque es un accidente necesario del delito de tráfico de drogas o incluso del delito de microtráfico. Y si el tribunal lo considera para este nuevo efecto, en el caso más grave, considerar un delito distinto, en el caso menos grave, una agravación de pena, lo cierto es que está violando el non bis in idem, porque está considerando dos veces en la misma circunstancia para efectos de tomar una misma decisión. Y finalmente, lo que a nuestro juicio, y si eventualmente el tribunal decide soslayar todas estas impedimentos que a nuestro juicio impiden que el señor Cáceres Vázquez pueda ser condenado por el delito de tráfico, de asociación o las imputaciones de la Fiscalía, lo cierto, señoría, es que lo que tendremos que entrar a pensar es si podemos comprobar de la escasa prueba que existe, concreta, directa, en contra de mi representado, que él no haya participado más que en algún eventual delito de microtráfico, que pudiese estar establecido finalmente porque él vendía droga, si sus señorías deciden creer eso al final de este juicio. Eso es cuanto tiene que decir la defensa, señoría. Bien, el defensor Ricardo Flores. Gracias, señoría. Yo para este evento voy a sacarme la mascarilla. Consulto primero que todo se escucha bien. Sí, se escucha bien. Señoría, en ese sentido, entonces, voy a hacer primero que todo una alegación común. Y me voy a valer de lo señalado por el distinguido colega señor Rafael Gallardo. Efectivamente, aquí la imputación que se formula en la acusación es incompleta, desde el punto de vista que no señala en qué consisten los elementos de la asociación. En segundo lugar, no me cabe duda que el primero que no cree que hay una asociación es el Ministerio Público, por cuanto ellos mismos invocan la figura de la modificatoria de la letra A, porque no puede haber asociación con agrupación, o es una o es otra. Por tanto, esos elementos no son menores al momento de señalar. También sustraigo todo lo señalado por el defensor Martínez, que de una manera genial nos ha señalado lo que es la teoría del accidente necesario, en que ha dicho, sí, mire, en esta región hay cosas que se tienen que hacer, o si no, no se trafican. Y por tanto, más que el accidente necesario, este defensor sostiene que todos esos elementos son lo que se denominan como elementos materiales, y por tanto son el principio de la inherencia, pero posible la concursabilidad. Ahora, yendo derechamente también por los tres. La acción ilícita requiere al menos tres elementos: tiempo, jerarquía y un fin común. Ya lo adelantó el distinguido defensor Peñairo, el ánimo societatis, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, es un hecho de la causa que todos advertimos que la gran mayoría de las personas inculpadas en esta causa se conocieron el día del control de la detención. Ellos no formaban parte de nada, no se sentían representados por nada, no formaban una comunidad, ni siquiera formaban un grupo. Teniendo eso lo presente respecto al señor Rodrigo Salazar Vargas, él, y vamos a cooperar señalando que él realizó un viaje. Él realizó viajes para pagar su deuda con la cual él mantenía para poder vender droga a su nivel de microtraficante y a su vez poder satisfacer su propia necesidad, que era la de consumir marihuana. Por tanto, la defensa va a reconocer, va a señalar a su respecto que estamos frente a un microtraficante y esperamos que eso se resulte al final de este juicio. Seguimos un poco. ¿Qué es lo que el Ministerio Público en su larga y data de acusación ha señalado? Muchas cosas. La pregunta es, ¿cuántas operaciones materiales de tráfico encontró? Ninguna, cero. No ha habido ninguna operación que el Ministerio Público haya podido sostener. A nivel de proveedores, si no es por lo que se ha señalado acá, tampoco. Por tanto, de toda la investigación que tiene, lo único que nos puede señalar van a ser determinados audios respecto de los cuales habría una participación interpretada por los policías. Ahora, haciendo mi apertura respecto exclusivamente a doña Cristina Carrasco Rifó y a doña Sonia Barraza, tenemos que hacer especialmente presente algunas cosas. Primero,
No comparto lo señalado por el defensor, señor Ignacio Herrera, que con el respeto que merece, cuando señala que es la única que tiene una vida ajena al tráfico. Y ahí tengo que hacer una presentación. ¿Quiénes son mis representadas? Sonia Barraza es psicóloga. Sonia Barraza es una persona que era empleada pública. Sonia Barraza era una persona que tuvo sus 2 hijas y prácticamente las crió sola. Sonia Barraza fue una persona que, además de trabajar normal en su jornada de trabajo, además tenía que extenderla haciendo asesorías y haciendo además consulta privada porque su pareja no la ayudaba, no la cooperaba. ¿Quién es doña Cristina Carrasco Bifo? Técnico en turismo, una persona esforzada, trabajadora, que después de 10 años en Sky Airlines, una trayectoria brillante, que podría haber culminado como jefe de oficina, ambas tienen un pequeño error, y es el amor, de confiar en sus parejas, tratar de ayudarlos en sus respectivas vidas, y de alguna manera llevarlos a una superación. ¿Cómo es posible que Cristina Carrasco y Sonia Barraza, ellas sí tienen en cuenta y sus parejas no? ¿Dónde hay una lógica y un sentido? ¿Cómo es posible que Cristina Carrasco y Sonia Barraza tengan títulos profesionales y sus parejas no? ¿Cómo es posible que Sonia Barraza y Cristina Carrasco puedan mantener ellas solas a sus hijos y sus parejas no? Y es porque son absolutamente distintas, diferentes. Y ellas quisieron creer en ellos y darles las oportunidades de poder desarrollarse. Uno como chofer, el otro como empresario. De la única manera que ellos podían hacerlo, y que es que en esta actualidad 1.50 no puede desarrollar una vida. ¿Y qué es lo que ellos les ofrecieron? Les ofrecieron sus cuentas para poder ver la posibilidad de poder lograr la comercialización de los productos que ellos tengan. Así, cuando el Ministerio Público nos señale respecto de ellas que ellas participan activamente, ¿en qué? ¿Hay alguna operación de tráfico respecto a alguna? Ninguna. ¿Hay respecto a que haya alguna situación en que se haya dado una conexión con algún proveedor? Ninguna. ¿Hay algún tipo de envío realizado por ella? Ninguna. Su pecado fue confiar en sus parejas. Y yo vengo de Santiago, por tanto también tengo otra lógica. A las parejas no se le inmiscuyen los negocios del hombre. Eso no se hace. ¿En su tiempo, defensor? Por tanto, respecto de ambas, el Ministerio Público solamente va a acreditar que ellas trataron de ayudar a sus parejas, siendo ellas totalmente diferentes de los anteriores. Eso es cuanto se puede señalar. Bien. Culminamos entonces con la etapa de los alegatos de apertura. Son las 13 horas. Atendido lo informado por Gendarmería respecto de la colación de los imputados para el día de hoy, que no es posible llevarla al tribunal y necesitan ser trasladados a la unidad para almorzar, por lo que por el día de hoy el receso va a ser hasta las 15 horas.